Natalia Irmas Montesinos. Ella nos va a presentar el tema desmedicalización de la salud mental, la descolonización olvidada en Latinoamérica. Natalia es licenciada en Ciencias de la Ocupación y terapeuta ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, maestra en Estudios Culturales de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales de Chile, miembro del Centro de Acción Crítica en Salud Mental. Participó en un proyecto de investigación acción en CONICYT, con el proyecto Producción de Normalidad y Injerencia en la Educación. Actualmente es investigadora visitante, ya lo dije, del proyecto del PISEG, y sus intereses de investigación están en el ámbito de la colonialidad y medicalización de la salud mental infantil en Latinoamérica a nivel doméstico, profesional, investigativo y políticas públicas. También en el ámbito de la participación, democracia y ciudadanía en salud mental. Gracias. Muy buenas tardes. Acabamos de iniciar la tarde del día de hoy. Ya, voy a iniciar rápidamente la ponencia y a medida que vaya transcurriendo van a encontrar a qué me refiero y por qué es problemática la colonización, específicamente en el ámbito de la salud mental en Latinoamérica, que va a ser la ponencia de este momento, y luego finalmente vamos a terminar con la exposición de unos avances de una investigación en particular que estamos realizando con el maestro Jorge respecto a la salud mental en políticas públicas aquí en México y particularmente respecto a la política pública de salud mental del DF, que es por donde iniciamos la investigación. Bueno, vamos a comenzar primero revisando el DSM. No sé si conocen el DSM. ¿Sí? ¿Lo han escuchado hablar? Bueno, el DSM es el manual diagnóstico que se utiliza en salud mental. También está la CIE, pero la CIE es mucho más amplia. La CIE también incluye elementos de la salud física con la salud mental. De hecho, la CIE comienza por el 1900 y el DSM comienza por la década del 50. Que es bien particular porque el DSM se afianza cuando se hace este paso desde la perspectiva psicodinámica de entender la salud mental a la perspectiva psicobiológica de entender la salud mental, y que tiene relación con cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y entonces logra un poderío económico para modificar la industria científica nacional, donde inyecta recursos para entonces descolonizarse del pensamiento europeo, particularmente francés, y comenzar con una industria propia, que esto de comprender lo mental como algo biológico, y donde lo psicológico y lo social quedan relegados segundo, tercer, cuarto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene el DSM? Bueno, inicialmente esto respecto a la cultura occidental de pensar la salud mental, comenzamos en Grecia con Hipócrates cuando él hacía la distinción entre la manía y la melancolía, y que se mantiene luego a través de Galeano. Luego, eso no es. Luego en el Renacimiento se introduce la noción de demencia, esto viene a grandes rasgos, y finalmente en el siglo XVIII, cuando Kant y Pinel amplían y matizan estas clasificaciones, la clasificación de manía se diferencia en dos espacios, con o sin delirio, y se añade la idiosia, que uno hoy día diría que idiosia tiene otra significación. Bueno, en ese momento histórico, científicamente tenía una connotación particular. Y en particular luego, Linus, un biólogo clasificador, crea los géneros de las enfermedades, como las ideales, que se desprenden en la diapositiva, las imaginarias, y los padecimientos. Por si acaso las diapositivas, si quieren luego me las pueden pedir, para que no corran copiando, se les interesa. Luego, Kraepelin fue un importante elemento dentro de esta historia. ¿Quién podríamos decir que el padre de la clasificación de los trastornos mentales tal como los consideramos actualmente? ¿Ya? Él desarrolla un manual de psiquiatría en el 99, en 1899, y elabora uno de los primeros sistemas para constituir grupos de pacientes con una sintomatología homogénea que constituían un síndrome.
Esto en el contexto de que en esa época tenía un auge la perspectiva psicodinámica, donde estaba la relevancia de que cada paciente sea abordado en particular con un importante componente del contexto en que vivía, con una relevante función de las relaciones que entonces establecía con su grupo familiar, con las personas con quien interactuaba día a día. Pero Kraepelin fue de los primeros interesados en que, oye, podemos empezar a establecer grupos de pacientes y de que no son tan distintas las cosas que les pasan entre ellos, sino que podemos por sintomatología comenzar a agruparlos en distintas clasificaciones. Los criterios se fundaban en las causas orgánicas desde su postura, que serían hereditaria, metabólica, endocrina o alteraciones cerebrales, y el IDC, que sería en inglés la CIE, que estaba promocionada entonces por la OMS, en sus 4 primeras ediciones solo incluye este tipo de alteraciones, que son de origen kraepeliano. Y en Europa estas serían la pionera en la clasificación de enfermedades mentales, particularmente en esa época. Bueno, un resumen de las clasificaciones de Kraepelin. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, en el 17, se crea la Asociación Americana de Psicología Médica, donde el presidente estaba el médico Salmon, y en el 28 realizan una conferencia sobre nomenclatura de enfermedades, donde la Asociación Médica Americana confecciona un primer listado de enfermedades mentales. Se agrupan, luego confeccionan. Y en el 32 esto se realiza, se constituye entonces la Standard Classified Nomenclature of Diseases, publicado por la Asociación Americana de Medicina, y esto está impulsado por los neokraepelianos de ese entonces, porque se buscaba promocionar que en Estados Unidos se introdujera esta forma de pensar la salud mental que ya estaba comenzando a ser instalada en Europa. O sea, ya vemos aquí cómo un poco lo que presentaba nuestro Jorge sobre cómo las ideologías van permeando en cómo lo que en cada época se va entendiendo por salud mental y sobre todo qué es lo que es suficientemente considerado verdadero para ser incluido en un manual y cuántas otras formas de pensarlo entonces van quedando fuera del manual. Y esto en particular porque en 1840 en el censo en Estados Unidos, arriba, se ve que se clasifican las personas por hombres y mujeres, en particular las personas libres blancas, y luego las personas de color. Y aquí vemos el censo de 1870. ¿Y qué es lo que pasó? Que Edward Jarvis, que era un médico, era amigo del superintendente que estaba a cargo del censo. Entonces, el médico le pide a su amigo que estaba a cargo del censo que incluya una categoría para poder hacer estadística en salud mental en Estados Unidos. Así se empieza a hacer salud mental, por contactos, por amigos, por intereses. No es una ciencia neutra, no es una ciencia pura. Y en particular ahí vemos cómo hay una columna que se agrega donde se pregunta a cada persona integrante del miembro familiar si es sordo, tonto, ciego, loco o idiota. Que eran las categorías de ese entonces. Es irrisorio, pero es tragicómico porque habían personas que eran separadas de la familia, encerradas en manicomio y sometían a muchas terapias por esas categorías de las que ahora nos reímos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que en el 40 entonces se busca hacer un censo definitivo en Estados Unidos donde es necesario recolectar información. Y ahí viene la problemática de que cómo recolectamos información estandarizada si cada paciente era diagnosticado de forma distinta, de acuerdo al psicoanalista que lo diagnosticaba en ese entonces, y no había una nomenclatura uniforme para poder nombrar lo que le ocurría a las personas y entonces poder establecer grupos de pacientes. Y en particular, luego de la Segunda Guerra Mundial, el ejército y la marina estadounidense también empezó a tener sus propios problemas de salud mental y buscaba que fuesen incluidos dentro de esta política nacional de salud mental, porque era lo que le correspondía a los Marines, por ejemplo, luego de regresar a la guerra, que el Estado se hiciese cargo de sus problemáticas de salud mental y entonces había que nombrarlas y tenían que tener un reconocimiento público. Ahora, anteriormente a esto, habían esas 3 primeras nomenclaturas en salud mental en Estados Unidos, pero el problema es que ninguna empataba con los sistemas de los hospitales para efectos de reportar y entonces vincularse con los sistemas de financiamiento para cuando las personas padecían enfermedades mentales. O sea, no había ninguna estandarización, ni tampoco los sistemas tenían una correlación interna para que según el diagnóstico, por ejemplo, que le daban a una persona, terminase recibiendo una atención y una pensión acorde a ese diagnóstico. Estaba muy disforme. Entonces, en realidad, toda la creación y la necesidad de constituir un manual de diagnóstico
comienza en Estados Unidos y por una necesidad de establecer una política pública que uniforme los diagnósticos para poder tener una consonancia con los sistemas administrativos y con los sistemas económicos de pensión. Esa fue la naturaleza de la creación del DSM, no fue puramente científica. Entonces, vamos viendo cómo van apareciendo distintas cosas. El primer DSM, bueno, 145 páginas, 106 desórdenes, muy en referencia a la CIE, al primer CIE, donde se busca esto de incorporar en los párrafos la comparación del paciente con una descripción, precisamente para esto de empezar a estandarizar los diagnósticos. Los conceptos eran muy psicodinámicos, desde la perspectiva psicoanalítica, entonces hablan de neurosis, psicosis, desorden de la personalidad. Ahí en el cuarto punto vemos cómo se incorporan las problemáticas de los militares a través del desorden de cansancio de combate, que para poder generalizarlo y que también la población pudiese acceder a esa categoría, se incorpora como reacción de estrés global, porque la población dice, oye, yo también en mi situación de día a día, por robos, por incendios, por distintas situaciones de la vida cotidiana, también vivo lo que le pasa a la gente que vivió en la Marina, esto del shock, por ejemplo. Entonces buscan una categoría donde puedan incorporar a la gente de la vida diaria. Y esto es muy importante porque Adolf Meyer, que de hecho fue uno de los impulsores de la terapia ocupacional, de la idea de la ocupación, en ese entonces él busca implantar en este manual la idea de reacción, o sea, de comprender la psicopatología como una reacción o un patrón de hábito de la persona completa, o sea, no estamos hablando solo de cerebro, estamos hablando del comportamiento del cuerpo de la persona, en respuesta a un estado emocional, y que ese estado emocional no es inherente a la persona, sino que se genera a partir de circunstancias vitales. Y esto sería psicológico, social y por último, si no entendemos, biológico. Y eso fue lo que permeó el DSM-1. De hecho, ahí está la tabla de cómo el DSM-1 se constituye justo luego de del CIA-6, y el CIA-6 fue la primera versión donde se incluye un apartado de trastorno mental. Ahora, esto tuvo una acogida fría, un uso limitado, donde la psicología como cuerpo gremial hizo una crítica por la ausencia de criterios y el uso de etiqueta diagnóstico sin que hubiese una identidad de los conceptos. O sea, más allá de específicamente qué consiste la crítica, lo importante es que aquí la psicología le hacía una crítica a un manual de psiquiatría. O sea, hablando de personalidad gremial, la psicología tenía igual peso que la psiquiatría como para empoderarse y criticar una construcción desde la psiquiatría. Y eso es algo que hoy día ya no tenemos. La psicología no tiene el mismo peso e incluso uno puede decir que es parte del currículum oculto dentro de la formación de pregrado en psicología y en todas las carreras sí, de que el psiquiatra siempre está en el primer lugar. Y en este entonces, el psiquiatra no estaba en el primer lugar, era uno más. Y habría que entonces preguntarse qué pasó entre medio que cambió esa configuración. Luego el DSM-2 se incluyen más categorías. Aquí se incluyen los desórdenes del comportamiento en la infancia y la adolescencia por primera vez dentro de los DSM. Se incluyen las desviaciones sexuales y se discute sobre la terminología, especialmente en esquizofrenia, porque había una alta insatisfacción y divergencia entre quienes lo planteaban. Y esto está hablando del 68. Ahora, este es el momento importante donde es importante que presten atención, que en el 70 hubo una primera crisis que fue la oposición a la homosexualidad como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque había movimientos sociales en crecimiento dentro de esta área de la salud mental y los psiquiatras se congregan en la conferencia anual de la APA, que era un hábito. ¿Y qué es lo que pasa? Los movimientos sociales que estaban en contra de incluir la homosexualidad como una enfermedad mental forman una cadena humana afuera del edificio donde van a hacer la conferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los psiquiatras empiezan a analizar esta problemática, no hay acuerdo y designan a una persona para estar a cargo del comité que revise esta situación. Y esta persona es Robert Spitzer. Es importante que lo recuerden. ¿Y qué es lo que concluye Robert Spitzer después de hacer todo el estudio? Que los expertos dicen de que por un lado la homosexualidad puede ser patológica, pero también puede ser una variante normal de la experiencia sexual del humano. Luego que muchos homosexuales están satisfechos con la orientación sexual, o sea, por ende no habría ningún malestar que arreglar desde la psiquiatría como una técnica. También que hay muchos homosexuales que desean cambiar su orientación y que los tratamientos modernos, como él lo califica, pueden ayudar a modificar esta condición. Pero en definitiva, él dice que la homosexualidad no cumple criterios para enfermedad mental. Entonces finalmente la homosexualidad se queda fuera del mundo.
Ahora, paralelo a esto está el experimento de Rosenthal. No sé si lo han escuchado, ¿no? Ya. Sí, ya. Bueno, él fue ya lo estoy matando, un psicoterapeuta que, bueno, ya hay un antecedente que en 1887 una periodista en Nueva York escribió un artículo llamado 10 Days in a Madhouse, 10 días en un manicomio, y ella se internó, buscó la estrategia para internarse y escribió sobre lo que se vivía dentro y la inhumanidad del trato dentro del manicomio. Bueno, él lo que hizo fue algo similar, entonces agrupó un grupo de estudiantes y también de colegas, donde dijeron ya, vamos a tratar de entrar a los manicomios, grandes, pequeños, nuevos, antiguos, de mucho personal, de bajo personal, vamos a fingir que escuchamos una voz que nos dice 3 palabras, pero todo lo demás va a ser, si le preguntan, lo que usted sabe sobre su vida. Resulta de que este grupo hace la entrevista para ingresar a los hospitales, creían que no iban a ingresar porque como iba a ser tan fácil, todos ingresan, o sea, todos son diagnosticados con esquizofrenia. Y luego está la pregunta de, bueno, ¿cuánto tiempo se van a dar cuenta? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en darse cuenta que no es real? ¿Por qué? Porque el acuerdo era que una vez que entraban al hospital psiquiátrico, ya no fingían voces. O sea que el fingir la voz era solamente para la entrevista de ingreso. Entonces decir, bueno, si dentro del hospital actuamos normalmente, ¿cuánto tiempo se dan cuenta? Se demoran en darse cuenta que nosotros estamos locos. Y ahí sale que el más rápido salió en una semana, el que más se demoró fueron 52 días, o sea, fueron más de 2 meses internado en un hospital psiquiátrico actuando como una persona normal hasta que se dieron cuenta. Y lo interesante es que ellos cuando salen, no salen como salvos, salen como esquizofrenia en remisión. Ese fue el tema. Sí. Bueno, la cosa que me encantaron de Insane Places fue uno de los síntomas que se notan los psiquiatras, porque estas personas fueron tomando notas de del conducta de pacientes y del staff, fue se mostraban conducto de escribir. Tomando notas fue un signo de patología. Sí, y de hecho los otros pacientes fueron quienes primero se fueron dando cuenta de que ellos no tenían por qué estar ahí. Los pacientes, los psiquiatras se demoraron mucho más. Y luego cuando él publicó este artículo, la comunidad psiquiátrica se vino abajo, cómo era posible que nos hayan taimado de esta forma, y le exigieron hacer un segundo experimento. Y él dijo, perfecto, yo voy a ingresar personas, no voy a decir cuándo, ni cómo, ni quiénes, y ustedes van a tener, les entregó una lista de chequeo, donde tenían que ir checando cuántas personas veían que eran sospechosas de no ser enfermas. ¿Y qué es lo que pasó? 41 pacientes fueron propuestos para ser pseudopacientes por al menos un miembro del personal, 23 fueron consideradas sospechosas por al menos un psiquiatra, 19 sospechosas por un psiquiatra y un miembro del personal, y resulta que cuando se reunieron a comparar los resultados, él dijo, ¿saben qué? Yo no metí a nadie. Lo siento, yo no fui. Y ese fue el segundo gran golpe a los eruditos de la Academia Psiquiátrica Norteamericana de ese entonces. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Los neokrepelianos sí tenían muchas ganas de que en definitiva ya se terminara de acabar esta primera forma de ver la salud mental, porque continuaba siendo psicodinámica, y ellos decían que se requería un abandono de los términos psicoanalíticos por búsqueda de desvincular la psiquiatría de teorías específicas. O sea, se buscaba la neutralidad de psiquiatría y por eso no queremos psicoanalítico y vamos a querer psicobiológico. Y uno diría, ¿y lo psicobiológico no es una teoría? Bueno, al final lo que pasó, se lee de hecho en la historia de la psiquiatría como un golpe, casi como un golpe de estado de los neokrepelianos a la APA, porque políticamente fue una organización muy fuerte, ideológicamente muy fuerte, y finalmente esto se ayuda con el poderío económico de la posguerra, como les decía, para que Estados Unidos formaron industrias científicas en la industria de pensamiento propia, lejos de Europa, por esto de desvincularse del padre. Y de que el hijo ya tuviera una mayoría de edad y poder construir una verdad propia. Ahora, Spitzer, que fue el director aquí de la Comisión de Homosexualidad, él comenta luego en entrevistas que se le hacen, de hecho hace poco, que en definitiva su madre estaba diagnosticada con depresión y no importaba a cuál psicoanalista fuera, nunca se curó. Y por lo mismo, todos los veranos trataba de ir de vacaciones lejos, le gustaba clasificar mucho,
pero en definitiva de que él está de una gran disconformidad respecto a la perspectiva psicoanalítica porque nunca ocurre su madre. Y siempre hubo malestar en la familia y siempre lo afectó a él. Y él, ¿qué es lo que hace? Entra a estudiar psiquiatría en la Universidad de Columbia. ¿Y qué es lo que pasa? En el 70, para ir rápido por tiempo, se crea un comité desde la Universidad de Washington, y particularmente ahí lo que se construye son los criterios de Feiner. Esto lo pueden buscar en internet, pero que son los primeros criterios específicos para 15 desórdenes mentales que habían sido validados por investigaciones. Y esto, más la revolución biológica, que fue cuando en el 52 se describe la clorpromacina como un antipsicótico, fueron los precursores, uno podría decir, de la psiquiatría científica moderna. ¿Por qué? Porque luego, Franz Spitzer integra un nuevo comité para modificar esta primera elaboración diagnóstica, donde se crean los Research Diagnostic Criteria, y que se utilizan incluso hasta hoy para estudiar una variedad de asuntos de investigación, particularmente los relacionados con genética, con psicobiología de desórdenes mentales y resultados de la adultez. O sea, hasta el día de hoy, lo del 70, se sigue utilizando. Y bueno, se crean esto y hay todo un momento de hablar, en resumen. Y de hecho, la American Psychological Association estaba en disputa, o con muchas peleas, con la American Academy of Psychoanalysis, y para este acuerdo, las dos lograron un acuerdo para ponerse en pro de algo, para poder lograr un consenso mayoritario, y todas se acuerdan. Y uno dice, esto no es tan distinto a lo que se hace en política, extrañamente, para gustos y disgustos de muchos. Entonces, ¿cuál era la idea? Spitzer empezar a incorporarse dentro de lo que se hacía habitualmente, empezar a modificar los planes, y ocurrió de que se lanzó una convocatoria para ser editor de la nueva edición del DSM. ¿Y qué es lo que pasó en resumen? Spitzer tomó el cargo de editor. Y ahí tenemos el DSM-1, el DSM-2 arriba, el que tiene la espiral. Es que no. Se faltan los 5. Ah, ya. Ya, ahí está el DSM-2. Aquí entra Spitzer. Y ahí tenemos el DSM-3, o sea, la diferencia del 2 al 3, el 3 revisado, el 4 revisado, y ni hablar del 5. No nos cabería nadie positiva. Ya, entonces, aquí lo que se empiezan a hacer son listas conductuales de fenomenología, racional basado en la evidencia, juntar psiquiatras, pero en definitiva, ¿cómo se empieza a hacer esto? De que se reúnen en una mesa, porque Spitzer luego cuenta, se reunían en una mesa, todos los psiquiatras empiezan a gritar, y quien gritaba más fuerte y cuyo grito persistía más en el tiempo, era el diagnóstico que se consideraba y se incluía en la tabla. O sea, así se hace ciencia. Eso es lo trágico, así se hace ciencia en psiquiatría. Ahora, por ejemplo, el síndrome atípico infantil, que alguien lo propuso, y él preguntó, ya, pero ¿cuáles son los síntomas que tú me estás diciendo para describirlo? Y dijo, en realidad es difícil porque los niños son atípicos. Esos eran los criterios. Luego, desorden de personalidad masoquista, los feministas se opusieron, entonces quedó como desorden de personalidad contrapulsión. Aquí importante, las ventas fueron más de 1 millón de copias, y eso era más que la cantidad de psiquiatras que habían en Estados Unidos. ¿Qué significó? Que aquí el DSM empezó a ser comprado por personas comunes y corrientes que se autodiagnosticaban y según eso veían la necesidad de acudir al psiquiatra. Por razones de tiempo voy a dejar particularmente esta área de la ponencia en pausa, pero aquí es importante de que el pensamiento de psiquiatría ya no es interno a un grupo de personas, a una comunidad, sino que se empieza a socializar, y en función de esa socialización es que las personas comienzan a tomar acciones, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, en el DSM-4 se iba a incluir el desorden disfórico de la fase adulta tardía, o sea, el síndrome premenstrual. Así dan ganas de golpear a esa gente. Bueno, y de hecho para el DSM-5 se incorporó. Es lo interesante. Quizá les falta un poco de eso a la gente. Ya. Bueno, y como en definitiva en el DSM-4 se amplían las categorías del DSM-3 por Allen Frances, discípulo de Robert Spitzer, y de cómo con el DSM-5 hay una gran problemática porque Allen Frances quedó afuera y Spitzer también quedó afuera. Exacto, y es una gran polémica porque Allen Frances
está preocupado, dice estar preocupado porque, por ejemplo, el trastorno bipolar infantil llevó a diagnosticar muchos niños que según su criterio no deberían ser diagnosticados y en los cuales, aún no siendo diagnosticados, si se le entrega el medicamento va a hacer efecto, pero va a hacer efecto sobre un niño que no lo necesita. Y con los efectos negativos que tiene el consumo de psicotrópicos a largo plazo y pensando especialmente en una mente de un niño que está creciendo, en un cerebro cuyas neuronas se están reproduciendo y están constituyendo conexiones. Es problemático, ¿ya? Después pueden revisar con más tiempo la diapositiva. Ahora, bueno, aquí hay un resumen de cómo hay unas condiciones que van cambiando en el tiempo, de cómo el autismo cambia, de cómo la depresión cambia, que de hecho la depresión en un inicio era una reacción normal en el caso del luto, para el DSM-3. En el DSM-4 el luto se restringe a 2 meses y en el DSM-5 se dice que no hay diferencia clínica, así que aunque uno esté de luto y está deprimido es una enfermedad psiquiátrica. Y ahí uno dice, caramba, ¿cuál es la variable cultural dentro de todo esto? La histeria, hay un desorden de interés o excitación sexual que se incorpora en el 5, que es cuando el hombre, si su excitación disminuye durante el 75% de encuentros sexuales, y la mujer si la reducción es en todos los encuentros sexuales. Habría que ver a quién favorece el hombre o la mujer. Ya, ahora, de nuevo, Frances dice en una entrevista, ¿conocen los mapas medievales? En los lugares donde no sabían qué ocurría, escribían los dragones viven ahí. Tenemos un mundo de dragones aquí, pero no querrías estar sin un mapa. O sea, esa es la justificación en definitiva para utilizar estos mapas, estos manuales de clasificación en un mundo que es tan desordenado donde es mejor tener esto a no tener nada. Pero ahí viene la pregunta por la condición colonizadora de ese mapa. ¿Por qué? Porque primero ya vimos que la estrategia metodológicamente no es científica, o sea, ni siquiera con un método científico se corresponde científicamente. O sea, la psiquiatría cuya acción y investigación se basa en el DSM no es científica. Y eso hay que tenerlo claro. Y eso hay que tenerlo lamentablemente así de rotundo. Y luego, porque el manual técnico uno lo puede leer como un documento de cultura, o sea, ¿cuál fue la inspiración, la idea de una persona normal, la idea de persona normal, la idea de cómo es mejor recuperarse para una persona que se tuvo en cuenta en la mente de las personas que construyeron ese manual? O sea, ¿qué tipo de persona era deseada y qué tipo de comportamiento de persona era indeseada? Un poco lo que describía Jorge con la OMS, de, bueno, ¿qué significa ser productivo? ¿Y por qué es problemática cuando una persona no es productiva, económicamente hablando y socialmente hablando, pero dentro de la norma social? Ahora, la medicalización, no sé si lo han escuchado antes. Bueno, hay una diferencia entre medicación y medicalización para los efectos de esta conferencia. Medicación, vamos a entender el efecto de lo que es tomar un fármaco, ya tomar un medicamento. Ahora, medicalización es lo que comienza a pensarse en el 65 como la idea de no enfermedad, o sea, un problema humano definido en alguna instancia social y sanitaria como una condición médica, para el que se obtendría mejor resultado si no fuera considerado como tal. O sea, condiciones sociales, económicas, políticas, como la homosexualidad o como el comportamiento de un niño en la escuela, que en realidad son para efectos científicos considerados como médicos, pero que en realidad no tenemos ni pruebas de que sean médicos y también al mismo tiempo podrían ser resueltos a través de variables no médicas que no son consideradas. Y ahí está la descripción más en detalle. Y ahí tenemos algunos ejemplos de problemáticas que se incluyen en lo médico, pero que no lo son. Si uno las analiza epistemológica y ontológicamente no lo son. Higiene, sexualidad, infelicidad, deterioro biológico, envejecimiento, soledad, muerte, alimentación. Incluso la dentición de los niños, de que antes, cuando yo era chica, me quería cambiar un diente porque ya estaba flojo, era el hilo con la puerta y vamos. Ahora no, hay que llevar al dentista para que a tiempo haga el cambio de su dentición, entonces el dentista, aunque el diente no esté flojo, lo saca, porque es la edad que corresponde cambiar la dentición. Y así vamos medicalizando distintas áreas de la vida que antes no eran un problema. ¿Y en qué se reduce? Estos son categorías del modelo médico hegemónico desde Eduardo Menéndez, que de hecho es un profesor que trabaja aquí en México. Dice, biologicismo, asociabilidad, que tiene que ver con que el problema no es social, sino que es individual, a historicidad, que no importa la historia de la persona, sino que hasta hay una historia natural de la enfermedad. Eficacia pragmática, buscar que se solucione lo más rápido posible, y el mercantilismo. O
o sea que se favorecen las técnicas o procedimientos que puedan ser mercantilizables. Ahora, nosotros lo leemos también como un problema donde hay un padecimiento o una diversidad en la forma de ser, que lo que se hace es una codificación, o sea, se traduce en una jerga médica que entendemos entre unos pocos para el control, y eso es en las categorías de enfermedad y prevención en el DSM-5, y donde el bien terapéutico se traslada a ser un bien de consumo con un lucro a costa de muchas cosas. Y donde el médico, en definitiva, sería un distribuidor y un agente publicitario. Y lamentablemente sí se puede analizar desde esta perspectiva y no es loco, y da muchos resultados. Ahora, en particular, como dentro de la globalización cultural es un problema, ¿por qué? Porque como revisamos, los manuales que se utilizan y el sentido común en psiquiatría neurobiológica, que se imparte de hecho en muchos de los pregrados en Latinoamérica, son fruto de algo que inició siendo localmente, se reunieron en una conferencia en un lugar, en 20 sillas, en una ciudad, en un país, se mundializa y luego se relocaliza diciendo o bajo la premisa de que esa es la forma universal de comprender una gente. Y eso nos lleva a la geopolítica de la producción y el consumo cultural, de cómo geopolíticamente el conocimiento está situado de tal forma que hegemónicamente o dominantemente quienes producen conocimiento son los países del norte y quienes consumen conocimiento son los países del sur. Porque de alguna forma, en algún momento simbólico y de poder, quedamos distribuidos de esa forma y que tiene mucho que ver con los procesos de colonización, tanto simbólica como económica, como de sistemas políticos, hasta en la forma de ser y de comprender la salud mental. En breve, capitalismo desde Álvaro García Linera, un importante teórico para lo que es estudio latinoamericano y también estudio social y político desde el sur. Bueno, básicamente esas cuatro áreas, lo económico, producir bienes para obtener ganancia, una minoría que explota el trabajo de la mayoría y subordinando los componentes de la vida, una economía planetaria y diferenciada reemplazando la economía local y un desarrollo ilimitado de la ciencia para el beneficio ilimitado de pocos. Y esto es importante porque la ciencia, ¿para qué y para quién? Y tienen un predicado y tienen una respuesta a esas preguntas. Luego, en el ámbito social, lo relevante de la pobreza de muchos como sustento de la riqueza de pocos, y él separa las regiones del mundo como regiones prósperas, que no las puede imaginar, las regiones laboriosas, que son las que trabajan para el beneficio de las regiones prósperas, y las regiones desechables, que es cuando se muere alguien, a nadie le importa cómo la gente. Así de sencillo, donde la gente sobra. En el ámbito político, una separación clara de la sociedad política con la sociedad civil. O sea, nosotros somos los civiles, pero aquí quienes deciden, porque son expertos en la política, es una clase. Y aunque no sean expertos, no importa, ellos son la clase política que se reproducen entre ellos mismos, y eso pasa mucho, ¿ya? Bueno, el Estado capitalista que domina los aparatos de represión y de ideología, y el colonialismo y neocolonialismo como imposición de las formas de vida y la usurpación de recursos a costa del beneficio de las clases altas a nivel mundial y también local. Valor ético-moral, endorsamiento del lucro y la explotación, ¿y qué se traduce? Por ejemplo, esto de ser vivo, de que si yo quiero tener éxito en un lugar, tengo que hacerlo a costa del que está al lado, le serrucho el piso. No sé si aquí se usa, ¿serruchar el piso? Pero es la idea, de que si los dos estamos en un mismo piso, yo se lo serrucho alrededor para que se caiga y entonces yo soy el único que queda y entonces, ¿a quién le da el beneficio? A mí. Entonces yo avanzo a costa del otro. Individualismo, racismo, y el racismo no solamente en el sentido de color, sino que también en el sentido cultural, en el sentido de los alimentos, en el sentido del vestuario. No me voy a vestir así porque voy a parecer indígena. No voy a comer quinoa porque voy a parecer indígena. Y aunque no me haga para nada de bien, voy a tomar yogur light, y voy a tomar esto, voy a tener esto otro, porque a pesar de que genotípicamente los latinoamericanos somos más gorditos, no importa porque yo quiero ser blanca, quiero ser alta y quiero ser delgada. Porque eso es ser civilizado. Y lo siento como pasa. Y en salud mental también, como lo vamos a ver a continuación, que se puede hacer un paralelo simple entre los valores del capitalismo y del modelo médico hegemónico en salud mental. Por ejemplo, lo económico, la producción de bienes solo para obtener ganancia, el rol de la industria farmacéutica, que de hecho es la tercera industria más grande a nivel mundial, que no es menor. Y la vinculación con la formación y las indicaciones terapéuticas psiquiátricas. O sea, cuántos psiquiatras cuando se están formando, vamos a los congresos, yo se los financio, hasta, por ejemplo, los visitadores médicos cuando llegan con el medicamento y el medicamento que luego a uno le entregan gratuitamente como muestra para que luego seguir consumiendo. Desarrollo ilimitado de la ciencia para el beneficio ilimitado de pocos. Por ejemplo, las temáticas de investigación privadas y públicas, en pregrado, los posgrados, los laboratorios y centros de investigación.
La pregunta que hacía Jorge, ¿por qué hay algunas temáticas que se financian y otras que no? Siendo que las temáticas que se financian pueden no tener sustento científico, no tener sustento en mucho sentido, pero sin embargo se sigue investigando y se le siguen inyectando recursos, y sin embargo hay otras temáticas que podrían tener muchos más resultados y no se le inyecta ni un solo peso. En lo sociocultural, la segmentación de las regiones mundiales en grupos de producción y de consumo. Y lo mismo en el conocimiento, como ya lo vimos. En lo político, separar la sociedad civil de la sociedad política. Separación de la clase de los pacientes y la clase de los expertos. O sea, si uno es paciente, uno es paciente. Y hay un grupo pequeño de personas que son las expertas que están legitimadas para hablar sobre la salud mental. ¿Y por qué? No necesariamente, como ya vimos, porque sus conocimientos sean científicos. Hay otras cosas que son las que aparecen, que hacen que nos separemos y que cuando yo entro a la consulta me siento menos que el que está con delante al público. Y eso lo vemos en dominación o monopolio de la coerción mediante aparatos de represión, de los tributos y de la ideología. Y eso, de nuevo, la internación involuntaria de la psiquiatría forense, el apoyo estatal versus autofinanciamiento y los medios masivos de comunicación y los programas de formación universitarios de cómo se va naturalizando una idea de entender la salud mental a costa de otras. El colonialismo y neocolonialismo, la imposición de la cosmovisión, que es el rol de los niños, el rol de estudiantes, de los padres, del psiquiatra, relaciones con los otros, con el entorno. O sea, por ejemplo, hoy en día un niño no debe estar sentado tranquilo en el aula durante 45 minutos sin interrumpir la clase del profesor. Esa es la base que se utiliza respecto a la cual se compara esta idea. Y uno dice, bueno, ¿y quién dice que el niño debe ser así? ¿Cuáles son los valores que le estoy inculcando al niño al decirle de que esa es la forma correcta de ser y estar? Y esos son valores que uno puede correlacionar fácilmente con una visión de la cultura occidental, de la persona como un elemento que produce, que tiene que estar reproduciendo un sistema y claramente no para la reproducción. Entonces es problemático, por ejemplo, que yo diagnostique a un hijo de una familia, de una cultura originaria con TDA, que en definitiva le estoy enseñando de que él se debe acomodar a las condiciones de la autoridad en la sala, que es la profesora, mientras sus papás están luchando por ir en contra de la autoridad, que sería la autoridad del Estado, porque hay una usurpación de tierra. Entonces ahí hay una contradicción importante de valores dentro de algo que se dice ser científico. Y los ético-morales, el individualismo y la comprensión y abordaje de los problemas privilegiando la perspectiva individual. Por ejemplo, cuando hay un problema de déficit atencional, incluso desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, primero se debiera velar por buscar que el contexto sea saludable, sea seguro, en particular porque se vio de que, por ejemplo, en 1800, cuando el niño era disruptivo, se le consideraba de que era el problema, que había que sacarlo, arreglarlo y volverlo a introducir. Y esa era la doctrina de la situación irregular. Y ahora, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se dice no. Hay un contexto donde el niño tiene que estar seguro, porque si el niño manifiesta un malestar es probablemente porque alguien le está haciendo mal y él se está sintiendo mal y lo está expresando. Entonces hay una doctrina que se llama de la protección integral en la infancia, donde en definitiva si el niño se siente mal en un contexto, primero hay que evaluar el contexto y hay que modificar el contexto. Y luego, si la modificación del contexto no funciona, veamos en particular qué le está pasando al niño. Con el diagnóstico de TDA no se está respetando eso, patente, ¿no? Luego, el racismo por el desprecio de la diversidad cultural, como ya lo vimos, y la cosificación, que es que tiene que ver con que las personas no son por sí, sino que son por lo que se posee, o son por el título que se posee. Y cómo eso impacta en la relación médico-paciente y cómo impacta en, por ejemplo, que hoy día una mamá quiera que su hijo sea diagnosticado por el estatus social que significa mi hijo va al psiquiatra. Que eso lamentablemente existe y no en pocos lugares. O sea, la atención médica y el diagnóstico como signo de estatus social y de esnovismo en el sentido de distinguirme de las clases más bajas. Yo no pertenezco a una clase baja porque yo tengo un diagnóstico. El mapa no es el territorio, es el mapa de la psiquiatría, el territorio de la salud mental, y aquí tenemos varias intervenciones que se hacen en distintos lugares del mundo, tanto desde iniciativas locales como luego en Finlandia. Ahí están los resultados, donde en Finlandia una forma distinta de atender particularmente los episodios de esquizofrenia o de escuchar voces se volvió una política pública y donde los resultados son mucho mejores que a través de la forma que nosotros entendemos como tradicional de entender la esquizofrenia. ¿Ya? Luego vamos a ver un video bien breve ahora,
pero tiene que ver con esto de problematizar de que el escuchar la voz no tiene por qué necesariamente ser signo de enfermedad. Sí puede ser un malestar, y sí las personas viven malestares, pero es distinto que algo sea un malestar y decir cómo lo vamos a resolver, mediante una pastilla, mediante examinar lo que está pasando en mi vida, mediante generar comunidades, mediante encerrarme en un hospital psiquiátrico. Son formas distintas y ahí está el problema de la democracia en salud mental. ¿Quiénes son quienes deciden cómo abordar los malestares? Y ahí hay una falta patente de democraticidad y de participación ciudadana, particularmente en un continente que luego de un periodo dictatorial explícito o implícito es necesaria y se está trabajando en profundizar las democracias. Y como la profundización de la democracia no es un problema que solamente atañe a lo cívico, a lo político, sino de cómo la ciencia y los intereses de la ciencia y cómo en este caso abordar los malestares y abordar la diferencia se vuelve algo público o se mantiene en manos de los pocos.